Hola, bueno, el día de hoy vamos a aprender lo que es el tema de edades, que es un tema muy simple en realidad. A continuación vamos a ver lo que son las edades. Las edades vamos a ver que tenemos siempre un presente, un actual, es decir, una edad que tenemos en el presente, lógicamente. Luego vamos a tener un futuro y un pasado. En este caso tenemos el... A ver, vamos a ver acá. Tenemos la edad actual. En este caso tenemos la edad actual, que es E, le estamos poniendo como, con ese nombre. Luego tenemos un futuro, que va a ser una edad M, o sea, más M años, que es en un futuro. Para saber qué años tendré dentro de esa cantidad, es decir, dentro de M años, simplemente se hace una suma. Lo cual va a ocurrir lo contrario, ¿no es cierto? Si en un lado tenemos una suma, en el otro lado vamos a tener a una resta. En este caso, si queremos saber cuántos años tenía hace, o sea, en el pasado, n años, tengo que restarle esa cantidad de años. Es decir, me quedará e menos n. En este caso, podemos poner un simple ejemplo, el cual lo vamos a poner acá. Por ejemplo, yo en la actualidad, por ejemplo, pongo en el año, en el año actual, tengo, supongamos que tengo 20 años. Entonces, yo quiero saber cuántos años tenía hace, supongamos, lo más simple, hace 5 años. Entonces, la fórmula sería 20 menos 5. Esto me resultará 15 años. O sea, hace 5 años yo tenía 15 años. Y ahora nos ponemos en una situación futura. Lo que yo tendría dentro de 40 años, por ejemplo. ¿Cuántos años yo tendría dentro de 40? Es decir, la fórmula sería 20 más 40. O sea, dentro de 40 años voy a tener 60 años. ¿Ya? Muy bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Nos dicen, en este caso vamos a ver tablas. Aquí trabajamos igual, el presente, pasado y futuro. Aquí tenemos que tomar principal atención en lo que son los verbos, ¿no? Como vamos a ver aquí. A ver un momento. Tenemos aquí los verbos. Los verbos, primero vamos a ver los verbos en el futuro. Es decir, yo tendré. En este caso tenemos en la primera persona que es yo. Yo, en el futuro, yo tendré. Yo tenga. Cuando yo tenga. Cuando yo tendré. Y en el pasado es cuando yo tenía y cuando yo tuve. En el caso de tú, vamos a tener en un futuro, tú tendrás. Cuando tú tengas. Y en el pasado, cuando tú tenías. Cuando tú tuviste, ¿no? Se sobreentiende que en el presente es yo tengo, tú tienes. Y en el último caso de la tercera persona, que es él, sería él tendrá, cuando él tenga. Y él cuando es en el pasado, él tenía, él tuvo, ¿no es cierto? Entonces aquí podemos poner un ejemplo. Por ejemplo, yo pongo, yo, a ver, les pongo un ejemplo. Yo tenía, eso es en el pasado, ¿no es cierto? Si les pongo, él tuvo, eso es en el pasado también, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si yo pongo tú tendrás? Tendrás, eso será en el futuro, ¿no? Es muy simple en realidad, simplemente es un juego de verbos, ¿no? Y en este caso también vamos a ver una relación muy simple. Hacemos igual un cuadrito. Donde vamos a poner
todo esto, ¿no? Armo mi tabla. Ahí está. Aquí voy a poner yo y aquí voy a poner tú. Aquí el presente, aquí el futuro y aquí el pasado. En este caso voy a tratar de poner ejemplos. Por ejemplo, yo decía en el presente yo tengo 20 años y tú tienes 5 años. Es decir, nosotros nos llevamos por una diferencia ¿de cuánto? 20 menos 5 es igual a 15. O sea, nos llevamos una diferencia de 15 años. Y eso va a ser una constante. ¿Ok? En el pasado, por ejemplo, hace 3 años. Hace 3 años yo tenía 17. Y tú hace 3 años tenías 2. La diferencia, es decir, 17 menos 2 me da 15. O sea, va a ser la misma. Igual va a suceder en un futuro. Supongamos, le ponemos aquí 15 años. En el futuro, 20 más 15 me va a dar 35 años. Y tú, 5 más 15 vas a tener 20 años. La diferencia, es decir, 35 menos 20 me va a dar 15. O sea, es una constante. Se repite. Y en el último de los ejemplos vamos a ver esta regla. A ver un momento. Vamos a ver esto. Esto es como una regla. ¿Ok? Decimos, la suma en aspa me da el mismo valor. Es decir, si yo sumo 35 con 2, 35 más 2 me va a dar 37. Y si yo sumo 17 más 20, me va a dar 37. Es decir, la suma en aspa me da el mismo valor. Lo mismo va a suceder ya sea con otro elemento. Ahora vamos a ver si se ve. Es decir, 17 con el 5. Acá ponemos 17 más 5. ¿Cuánto me da? 22. ¿No es cierto? Y 2 más 20 me da 22, ¿no? Entonces se cumple esta regla de aquí. Muy bien, pasamos ahora a los ejercicios. Aquí nos dice, Álvaro, a ver, vamos a subrayar algunas cosas que van a ser muy, muy importantes. Nos dice, Álvaro le dice a Carmen, yo, aquí está el yo, y el verbo, tengo. Eso es lo más importante. Yo tengo el triple de la edad que tú tenías cuando... Ahí están los verbos. Voy a subrayar los verbos. Tú tenías, yo tenía, tú tienes. Y la pregunta es, cuando yo tenga la edad que tú tienes. Y tú tendrás. ¿Cuál es la edad actual? Muy bien, ahorita estamos haciendo el primer paso para resolver, es identificar los verbos. A continuación vamos a resolver parte por parte. ¿Ok? Nos dice,
Álvaro le dice a Carmen, yo tengo el triple de la edad que tú tenías, ¿no es cierto? Cuando yo tenía la edad que tienes. Entonces, aquí lo único que tengo que hacer es mi tabla, ¿no es cierto? Y me pongo a hacer una tabla muy simple. Siempre con los 3 tiempos. En este caso, el primero va a ser Álvaro y la segunda va a ser Carmen. Tenemos el presente, el futuro y el pasado. Álvaro le dice a Carmen, o sea, Álvaro le dice a Carmen. Aquí vamos a llenar con otro color. Álvaro le dice a Carmen, yo tengo, es decir, Álvaro en el presente, yo tengo el triple de la edad que tú tenías, es decir, tú, Carmen, lo que tenías, ¿no es cierto? Están haciendo una comparación del presente de Álvaro con el pasado de Carmen. ¿Y qué relación? Yo tengo el triple de la edad que tú tenías. Hasta allí. O sea, yo tengo el triple. Es decir, le puedo poner un valor. Si Carmen tenía, por ejemplo, X años, yo tengo 3X. ¿No es cierto? Y esto también se puede hacer con figuras geométricas también. Entonces, yo tengo 3 veces la edad que tú, Carmen, tenías. Hasta ahí muy bien. Luego, la segunda parte le dice cuándo. Este cuándo me dice que están en el mismo tiempo de acá. ¿No es cierto? Que tú tenías cuando yo tenía, están hablando ahora de acá, cuando yo tenía la edad que tú tienes en el presente. ¿No? Entonces esa parte vamos a ponerle de otro color. Esa parte, cuando, ¿ya? Desde esa parte, cuando yo tenía en el pasado, yo tenía, le vamos a poner una Y, cuando yo tenía la edad que tú tienes. Aquí nos podemos hacer una pregunta. ¿Quién es mayor, Álvaro o Carmen? Lógicamente Álvaro, ¿no es cierto? Álvaro, si Álvaro en el pasado tenía 20 años, en el pasado, mira, y en la actualidad Carmen recién tiene 20 años. Entonces puedo hacer la primera conclusión que Álvaro es mayor que Carmen, ¿no? Muy simple, hasta ahí que tú tienes. Hemos avanzado hasta aquí. Luego Carmen lo interrumpe. Ahí está, lo interrumpe. Sí, le dice, pero cuando yo tenga, ya estamos hablando en un tiempo futuro, ¿cierto? Esto acá un ratito. Estamos hablando en un tiempo futuro, le dice, cuando yo tenga, o sea, Carmen, ¿no? Ahora la que habla es Carmen. Cuando yo tenga en el futuro la edad que tú tienes, tú en el presente, o sea, le está diciendo Álvaro, 3X, o sea, cuando yo tenga la edad que tú tienes, ¿no es cierto? Cuando yo tenga, si todos me siguen, cuando yo tenga la edad que tú tienes, tú tendrás, o sea, tú, Álvaro, tendrás 24 años. La pregunta es, ¿cuál es la edad de Álvaro? O sea, ¿cuánto es 3X? Esa es la interrogante, ¿no es cierto? Una vez que ya tenemos nuestra tabla, lo único que tenemos que hacer es ecuaciones simples, ¿no? Aplicar la regla, la suma en aspa me da el mismo valor. En este caso voy a comparar, ¿no es cierto? Aquí, primera ecuación, y más y, ¿no es cierto? Esto de acá con esto de acá, que serían 2y, es igual a 3x más x. O sea, es igual a 4x. Mitad 1, mitad 2. Entonces sería y es igual a
2x. Ya tenemos aquí una relación. Luego podemos comparar estas ecuaciones de aquí, ya que vamos a tener igual dos variables. En este caso digo 3x más 3x me va a dar un total de 6x. Esto va a ser igual a 24 más y. Más y. Y sabemos que y es igual a 2x. ¿No es cierto? 2x. Más 24 es igual a 6x. Este más 2x pasa como menos 2x. Entonces serían 4x es igual a 24. Entonces, ¿cuánto vale x? 24 entre 4. ¿Cuánto sale? Bueno, mitad, 2, mitad, 2, mitad y mitad, 6, pues 6 por 4, 24. Entonces, x es igual a 6. Y me piden hallar 3x, que es la edad en el presente de Álvaro. La edad actual. Entonces, reemplazo el x por 6. 6 por 3 es igual a 18 años. Entonces, por lo tanto, Álvaro tiene 18 años. Tiene en el presente. ¿Ok? Muy bien. Siguiente ejercicio. Este es un poco más simple. Nos dicen, dentro de 65 años tendré. Entonces, aquí solo habla de una persona. Y hacemos nuestra línea del tiempo. ¿No es cierto? Acá tenemos el pasado, el futuro y el presente. Dentro de 65 años tendré 6 veces la edad que tenía. Entonces voy a hacer lo mismo que hice anteriormente. Tendré me habla del futuro. Tenía me habla del pasado. ¿Ya? Entonces eso es lo más importante. Muy bien. Voy a cambiar de color. Ya. Entonces este es el presente. Este es el futuro. Y esto es el pasado. Dice, dentro de 65 años más 65 años tendré, o sea, en todo este periodo tendré 6 veces la edad que tenía hace 10 años. O sea, hace 10 años menos 10. Hace 10 años tenía una edad distinta, ¿no es cierto? Y esta es 6 veces, la edad en el futuro es 6 veces a la edad del pasado. O sea, si aquí tengo x, aquí será 6x, es una variable. La pregunta es, ¿cuántos años me faltan para cumplir 49? O sea, me piden mi edad actual, o sea, mi edad actual, que no la conozco, más una cierta cantidad de años que me falta para cumplir 49. Entonces lo que me están pidiendo es esta cantidad de años que me faltan para cumplir 49. Muy bien. Entonces realizamos, ya tenemos prácticamente la matriz y realizamos las operaciones. Entonces yo digo, en este caso, en el presente, voy a hacer todo lo contrario. Es decir, para llegar a mi edad actual, que va a ser la misma, ¿no es cierto? Entonces empiezo por el pasado. Si a esta edad le aumento esos 10 años, me va a dar mi edad actual. Entonces yo digo x más 10 me va a dar mi edad actual, que va a ser la misma
a la edad que si le restara esta edad con 65 me va a dar mi edad actual. Es decir, 6x menos 65 me va a dar mi edad actual. Mi edad actual va a ser la misma. En este caso, x pasa restando 5x. Y el menos 65 pasa con más 65. Es decir, 65 más 10, 75. Ahora, ¿cuánto es el valor de x? ¿No es cierto? Y sabiendo x, recién voy a poder saber cuál es mi edad actual. En este caso, ¿cómo podría saber? A ver, 75, tengo que dividir, ¿no es cierto? Entonces digo 75 entre 5. ¿Cuánto será 75 entre 5? X va a tomar el valor de 15, ¿no es cierto? 75 entre 5 es 15. Es muy fácil, 75, 25. Es como 50 entre 5, es 10, entonces ya tengo 10. 25 entre 5, 5. Entonces 10 más 5, 15. No se dan muchos problemas al momento de dividir. Ahora, esto es de una manera directa, ¿no? También podría haber hecho esto de aquí. 75 entre 5. 5 por 1, 5. Me queda 25. 5 por 5, 25, ¿no? Entonces la idea es hacerlo de una forma más práctica. Muy bien. Ahora, ya tengo el valor de x, que es 15. Entonces, ¿cuál es mi edad actual? Mi edad actual va a ser 15, que es el valor de x, más 10. Es decir, 25 es mi edad actual. Si mi edad actual es 25, entonces, ¿cuántos años me faltan para cumplir 49 años? Entonces, para lograr resolver la última cuestión, voy a decir mi edad actual, que es 25, más lo que me falta para cumplir 49 años. Es decir, 49 menos 25. 9 menos 5, 4. 4 menos 2, 24 años. Es decir, me faltan 24 años para cumplir 49 años. Entonces, esa es la respuesta. Y nos vamos al último ejercicio, que es un poco más complejo, pero lo vamos a hacer de una manera muy sencilla. Nos dice Timo tenía en 1969 tantos años como el producto como el producto de las dos últimas cifras del año de su nacimiento. ¿Cuál es la suma de las cifras de la edad que tenían? Ya, en este caso vamos a utilizar una fórmula que es muy fácil de deducir en realidad, ¿no? Podemos poner, por ejemplo, edad actual. La edad actual más el año de nacimiento me va a dar igual al año actual, ¿no es cierto? Si yo cumplí, digamos, en el año 1995, perdón, acá vamos a... Ya, vamos a poner un ejemplo. Si mi edad actual es 25 años, por ejemplo,
Y el año en que nací es en el año 1995. ¿Cuál es el año actual? 2020, ¿no es cierto? Se suma nada más. 1995 más 25, 2020. ¿Ya? Esto es como un ejemplo nada más. Ahora, ya, eso muy en cuenta. La edad actual, vamos a hacer una fórmula mucho más sencilla. ¿Ya? Entonces, muy fácil. Año actual es igual a la edad más el año de nacimiento. Año de nacimiento. Tengamos como una fórmula. Dice, Timo tenía, es decir, en el pasado, en 1962. Pongo aquí 1962. Ahí tenía tantos años como el producto de las dos últimas cifras del año de su nacimiento. Supongamos que el año de su nacimiento es 1900. Le ponemos dos variables, 1900 AB. Entonces, en este año dice que tenía, o sea, ¿qué edad tenía? Dice, tenía tantos años, es decir, tenía los años como el producto de las dos últimas cifras del año de su nacimiento, es decir, su edad va a ser el producto A por B más el año de su nacimiento, y el año de su nacimiento es 1900 AB. Le ponemos una variable. La pregunta es, ¿cuál es la suma de las cifras de la edad que tenía en el año? Entonces, para saber esto, ¿cuál es la suma de las cifras de su edad? O sea, nos piden prácticamente ayer la edad que tenía en el año 1997. O sea, después de 1900, a ver aquí. A ver aquí un ratito, no sé. Se colgó. A ver un momento. A ver un momento. Muy bien. Bueno, tuvimos un pequeño problema. Vamos a utilizar ese color de aquí. Muy bien. Tenemos, nos piden la edad, ¿no es cierto? Para hallar la edad y de ahí le sacamos, pues, ¿no? ¿Qué edad tenía en tal año? En este caso es muy simple. Ponemos aquí, resolvemos 1900 más 62 me va a dar 1900, ¿no es cierto? Aquí igual A por B más, esto es lo mismo decir 1900 más 10A más B. Entonces, 1900 con 1900 se van. Me quedaría 62 es igual A por B más 10A más B. Entonces aquí lo que podríamos hacer es tantear, ¿no es cierto? ¿Qué números multiplicados entre sí, multiplicados por 10 más B? A ver, ¿cómo se podría tantear? Fácil, ¿no es cierto?
Ponemos aquí un número multiplicado por 10, pero que no sobrepasen las cifras 9 y el 9 de aquí, ¿no es cierto? Entonces, como me está hablando de 1962, entonces no voy a tantear pues con 1091, no voy a ponerle a, le voy a poner 1. Ni tampoco le puedo poner 6, ¿no es cierto? Porque ya sería 60. 6. Y aquí 6 por un número más no. Le vamos a poner a le vamos a dar el valor de 5. Primer valor, 5. Ya tengo aquí 50. 50. Aquí 5 por un número más, que puede ser 1, por ejemplo. Me da 50, 5 por 1, 5. 55 más 1 no me da. 2. 5 por 2, sí, ¿no es cierto? A ver, le vamos a dar un valor de 2. Entonces, 5 por 2, 10. ¿No es cierto? En total esto me resultaría 10 más 50 más 2. Eso me da 65. Entonces, aquí, por el método del tanteo, ojo, hay que tener muy en cuenta esto de aquí. A no le vamos a dar pues un valor de 7, ¿no? Porque superaría 7. No, tiene que ser 6 o menor, ¿no? En este caso estamos trabajando con el 5 y ahí tanteamos, ¿no? Con el número menor para B. Ok. Vamos a agarrar otro color. Entonces, ya tengo el valor de A y ya tengo el valor de B. Entonces, ¿cuál es mi edad en este año? O sea, en 1962, ¿no es cierto? ¿Cuál va a ser mi edad? A por B, ¿no es cierto? Porque es el producto, ¿ah? 5 por 2, 10 años, ¿no es cierto? Y se comprueba, eso sería 10 más 1900 AB, sería 52. 1952 más 10 me da 1962. Quiere decir que en el año 1962 tendré 10 años. Y en el año, lo que nos piden, 1997. ¿Cuántos años tendré? ¿No? Y nos piden encima la suma de las cifras. De 1962 a 1997, ¿cuántos años de diferencia hay? Hacemos una resta, ¿no es cierto? Restamos a este lado 1997 menos 1962. 7 menos 2, 5. 9 menos 6, 4, ¿no es cierto? Y esto se va 45 años, ¿no es cierto? Perdón, acá era 35, 35, ¿no? 9 menos 6, 35. Entonces, aquí han transcurrido 35 años. Entonces, si en 1962 tenía 10 años, dentro de 35 años, ¿cuántos años tendré? La suma, 35 más 10, 45. Y la pregunta es la suma de las cifras de la edad, es decir, 4 más 5 es igual a 9. Esa es la respuesta. Muy bien, espero que hayan podido entender un poco más de lo que es el tema de edades, que es un tema muy simple en realidad, pero a la vez tiene un cierto grado de dificultad en ciertos ejercicios. ¿No? Es muy importante igual practicar bastante, porque mientras más practique uno, se vuelve más experto. Y es cuestión de tiempo nada más, ¿ok? Dedicarle tiempo. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente
video.